¿Cómo le va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a Nota22.com Televisión, programa que se emite para toda la provincia de Santa Fe. Buenas noches, Germán. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo te va, Maxi? Hola, Germán. Maxi, están? Gustavo, ¿cómo están? Buenas Bien, noches. Gracias por acompañarme, por ser parte de Nota22.com. Siempre decimos que este programa se emite desde Vera a Venado Tuerto por el sistema de cable operadores de Cablevisión, también de otros cables del norte de la provincia. Muchas gracias por la confianza que nos han dispensado todo este tiempo y hemos tratado de trabajar con la mayor honestidad posible y acercarnos siempre a la verdad dentro de lo que se puede humanamente, ¿no? Este 25 de septiembre se realizó un paro general de la CGT. No hay mucho más para decir que eso. Hay otros sectores sindicales muy honestos en representación de los trabajadores que tienen una gran capacidad de movilización, pero tal vez no de paro, de parar un país, que sí tiene la organización general, la Confederación General del Trabajo, la Casa de Todos los Trabajadores. Y esto queda claro cuando se producen este tipo de acontecimientos. No voló una mosca. La responsabilidad institucional de la CGT queda demostrada en estos actos. ¿Se imagina si la CGT declarara un paro por tiempo indeterminado? ¿Qué pasa con el país? No les tengo que decir que vuela por los aires porque tal vez me quedara corto. Pérdidas millonarias. Entonces el gobierno tiene que aprovechar, y esto lo digo humildemente de este espacio periodístico, estas reacciones que tienen los trabajadores en su conjunto, porque no son los 35 o 30 integrantes del Consejo Directivo Nacional de la CGT lo que dicen vamos a paro y paran 8, 9, 10 millones de trabajadores, sino que son los trabajadores que mediante sus representantes deciden parar. Por eso los paros son contundentes. Realmente me parece a mí, humildemente lo digo, el gobierno tiene que prestar atención a estos hechos y no hacerlo como que fue un día más. El cuarto paro en la era de Macri, y que si se observa fueron creciendo en la adhesión, porque cuando muchos sectores por ahí minoritarios del mundo sindical reclamaban un paro, el paro se hizo y no tuvo la misma contundencia que tuvo en estas horas. Se va sumando cada vez más gente, cada vez más voluntades reclamando por su fuente de trabajo, por su salario, por la inflación, mucha gente disconforme con el tema del Fondo Monetario Internacional. Dios quiera sirva para poder encaminar la política económica del país y para que mediante el diálogo social a lo mejor se pueda encontrar un camino más sano para todos los argentinos. Se desarrolló por estas horas, ya los voy a escuchar a ustedes también sobre esta cuestión de la realidad, pero no quiero olvidarme de contarles la unificación de las 62 organizaciones peronistas. Muy importante, sí. Se desarrolló a nivel nacional, recordemos que es el brazo político del movimiento obrero organizado, fundado por originariamente Juan Domingo Perón, ¿no? Así es, sí. Representaría aquella parte precisamente que hace política dentro del Partido Justicialista, recordando que la CGT, como es la Casa de Todos los Trabajadores, no se aboca a cuestiones políticas como sí lo hace la organización, las 62 organizaciones peronistas. Estamos viendo imágenes mientras hablamos de los principales dirigentes que participaron y pusieron en funcionamiento como digo, este brazo tan importante para lo que es el movimiento sindical a nivel nacional, ¿no? Absolutamente necesario. Sí, tiene que haber estos caminos, estas vías de comunicación institucionales donde los trabajadores se expresen y sienten sus posiciones. Es mediante las instituciones que nos tenemos que acostumbrar a la democracia a participar, y me parece que esto es una buena oportunidad, ¿no? Sí, tocaste un punto que es fundamental, porque creo que a veces hay algunos dirigentes que, enarbolados desde un escenario, no toman en cuenta la responsabilidad institucional que tienen. Y bueno, después sus discursos con posterioridad generan violencia y creo que no miden y no toman en dimensión verdadera sus palabras. Digamos lo que sus manifestaciones hacen recordar a veces
a lamentables épocas vividas por nuestro país, que son cercanas y no a la democracia que estamos viviendo, ¿no? Y creo que es un punto que debe analizarse también. Hay una realidad que se impone, que tiene que ver con las dificultades que están pasando las familias. Aumentó la pobreza, eso es indefectible. Una inflación de 40-45% significa que ingresa a la pobreza y no a la pobreza, a la indigencia, muchísimas familias. Y eso significa nada más y nada menos que alguien va a tener que reaccionar. Y ese es el Estado, es el gobierno. Y si el Estado y el gobierno aparecen en este tipo de discursos, y aparecen, por supuesto, que en el medio de Molotov, por supuesto que en el medio... Esa es mi reflexión, ¿no? Los carriles constitucionales, no debemos perder ese objetivo. Y en relación a lo que vos decías de la responsabilidad institucional que tiene la Confederación General del Trabajo, ayer, el día cuando se realizó el paro, literalmente se paró el país. Sí, el martes. Yo les comentaba a ustedes hace muchísimo tiempo que no veía, en lo que respecta a mi función específica, que los tribunales suspender audiencias, literalmente no hubo un alma en la calle, como se dice, ¿no? Sí, realmente una Argentina desierta, ¿no? En el marco de este cuarto paro al gobierno nacional, que no paró algunas situaciones un poco, no sé si decir inéditas, insólitas, muy llamativas, como que el presidente, estando en Estados Unidos y habiendo un paro de la magnitud que hubo, en el mientras tanto que pasaban todas esas cosas, apareció la renuncia de Caputo al Banco Central de la República Argentina. Algunos dicen que el presidente ya lo sabía, otros dicen que lo sorprendió, otros dicen que hubo una conversación larguísima de más de una hora telefónica antes de que, se anunciara esa determinación. Si uno habla de todo eso que pasó y lo califica únicamente como una desprolijidad más de las tantas que ya venimos viendo, me parece como que nos quedamos cortos, ¿no? Porque un paro en el medio, el presidente estirando la manga en Estados Unidos y entre medio acá en el país que te renuncia el presidente del Central, realmente sacamos carné de poco serio. Hay que poner en valor algo que siempre nosotros criticamos desde por lo menos yo lo hago en lo personal, que es el rol de la oposición, ¿no? Porque muchas veces un gobierno necesita una buena oposición para ser un buen gobierno también. Y la verdad que la oposición ha sido muy generosa, ha acompañado todo, y no sé cuáles van a ser los resultados a futuro, porque, insisto, hay mucha desesperación de algunos sectores y es una impresión esto, como que pareciera que el gobierno de Macri tiene que terminar tempranamente. Y la verdad que si están pensando hacia algunos sectores, estamos en una situación muy grave como país, porque estamos resolviendo las cosas mediante quiebres institucionales. Eso lleva, no nos olvidemos que en el 2001, cuando pasaron estos acontecimientos tan graves que llevaron adelante el quiebre institucional en la Argentina, que tuvimos 5 presidentes en una semana, hasta Schwarzenegger se nos reía a nosotros, ¿se recuerdan de eso? Entonces, sí, por supuesto. Tenemos que tratar de que esas cosas no ocurran. Ahora, lo importante también es que el gobierno tome dimensión de las medidas que está tomando. Que tome dimensión de las medidas que está tomando. Porque esto del Fondo Monetario Internacional, un amigo me decía un poco en broma, ¿no? Que era como que en las películas te decían no dejes entrar al vampiro a tu casa porque una vez que entraste te venía de noche y te chupaba la sangre. Y el Fondo Monetario es un poco eso. Una vez que le abriste la puerta... De alguna manera ha quedado atada la suerte y el futuro económico del país, la soberanía económica del país a lo que siga diciendo o deje de decir el Fondo Monetario Internacional. Y aún así, fíjate que hay titulares que seguramente el gobierno debe mirar con mucha atención, como por ejemplo el Financial Times. El inglés, claro. Que dice, por ejemplo, titula "La crisis argentina se profundiza", después de que el presidente habló en la ONU, después de que está tema Forbes también. De acuerdos con el Fondo Monetario. Forbes dice Argentina podría descarrilar, el barco se hunde. Si después de todo lo que se viajó, se fue, se gestionó, se anunció, se dice, se habla,
tenés que ligarte semejantes titulares que sabemos que son a los que realmente Sí, por allí se en le el presta marco atención. internacional, que es lo que Claro. plantea esos diarios y revistas son muy eran analizadas, muy leídas. muy lapidarios estos y títulos. tienen ¿no? una influencia internacional muy Digamos que fuerte. los inversionistas lo primero que ven son ese tipo de publicaciones, ¿no? totalmente. Para ver si Hay que viene. decirlo. En Totalmente. relación a lo que vos decís, resulta muy interesante. Para mí tenemos que dejar de ser como sociedad, lo que lo hemos hablado nosotros tres y en este programa, el péndulo, lo pendular Sí, que sí. somos como sociedad. Vamos de un punto a otro y no hay término medio, digámoslo. Sí, porque en Estados Unidos hablamos de republicanos y demócratas, Claro, pero la y el verdad rol que de la oposición. por momento no se distingue. Todos hablan de que para que esto llegue a donde debe terminar, que es con la culminación del mandato, se habla de un gobierno de coalición. Sí, no nos olvidemos que la Constitución Nacional le da ese poder a los partidos y gobernamos por medio de los partidos. Si le parece, vemos brevemente una presentación con el titular de la Unión Tranviaria Automotora acá de la capital de la provincia. Vamos a tener una entrevista, seguramente va a ser muy interesante, porque ¿será que $1 es lo que debería valer un pasaje? Y si es así, ¿qué va a pasar con el transporte?